Bueno, clase número 12. Vamos a empezar con la parte número 2, que se refiere al teorema fundamental del cálculo. Del cálculo diferencial integral, del cálculo infinitesimal, del cálculo. Eh, en esta semana voy a poner los problemas de la que tienen que entregar para la tarea número 2. Y bueno, en principio se supone que deberían de ir haciendo la tarea conforme van saliendo estos videos. Y la idea es que aprendan cosas nuevas y conforme vayan avanzando, vayan resolviendo la tarea de examen para que no se haga pesado, porque me da la impresión de que muchos de ustedes no revisan absolutamente nada, lo dejan y lo copiarán de algún lugar. Hay otros que sí, no todos, evidentemente, pero los que más absolutamente no les interesa. Entonces, espero que si van a copiar lo hagan correctamente, porque si hay, digamos, los errores los va a castigar Arturo, porque la mayor parte de las cosas que he dejado de tarea están resueltas ya sea por él o por mí. Entonces, esa es la cuestión. El teorema fundamental del cálculo espero que nos... Evidentemente van a ser menos clases que las que tendríamos en el salón, porque eh, en esta pizarrita pequeña puedo avanzar más rápido que lo haría en el salón de clase. Entonces, por ese motivo pueden parecer pocas clases, pero es material, es demasiado, digamos, es una cosa tras otra, una cosa tras otra, casi sin descanso en esto. Entonces, por eso es, digamos, no van a ser las... ¿Cuántas clases son? 30, 54, algo así, serán un poco menos, pero lo que quiero decir es que para este tema número 2 esperaré llevarme unos 6 o 7 videos nada más. Eh, y luego lo siguiente también va a ser, digamos, no es tan pesado como la primera parte. Bueno, entonces voy a platicarles un poco. Vimos que la integral de Riemann se suele decir, porque recuerden que hay otro tipo de integrales que van a ver después, de Riemann o de Darboux, es una transformación lineal. Entonces, ¿qué significa esto? Que toda la teoría del álgebra lineal se le puede aplicar a las integrales. Ahora, ¿qué significa que es una transformación lineal? Bueno, es una transformación denotada por este simbolito de integral que toma, vamos a denotar así, funciones integrables en un intervalo cerrado AB o en un compacto y me da un número real. Es decir, esta transformación toma una función y me da el número real dado por la integral de AB de la función f, que representa el área geométricamente hablando. Ahora, esta es lineal porque abre sumas y saca escalares, como ya demostramos en clases anteriores. Cumple con esto. Entonces, esta propiedad de aquí es lo que le hace una transformación lineal y se le puede aplicar toda la... Perdón, es que aquí estoy revisando una cosa. Se le puede aplicar toda la teoría del álgebra lineal. Ahora, también sabemos que si tomamos dos funciones f y g que son continuas en el intervalo cerrado AB,
Entonces, tanto la suma como el producto por un escalar son continuas. Esto lo demostraron en cálculo 1. Ahora, entonces, por lo tanto, el conjunto de discontinuidades de f más g va a estar contenido en la unión. Es decir, entonces el conjunto de discontinuidades de la función f más g está contenido en la unión del conjunto de discontinuidades. Digo, aquí la letra es horrible, pero se supone que van escuchando, de discontinuidades. Y eso es complicado escribir aquí, ¿no? Difícil acostumbrarse. ¿Discontinuidades de qué? Ah, de f y de g. De f y g. Entonces, las discontinuidades de f más g va a estar contenido, digamos, el conjunto de f más g, que eran los puntos de discontinuidad, va a estar contenido en la unión de las discontinuidades de f y del conjunto de discontinuidades de g. Aquí este d es el conjunto de discontinuidades, no es el dominio ni nada parecido. Y también el conjunto, este ya no lo voy a escribir, y el conjunto de discontinuidades de lambda por f, aquí donde lambda es un número real, de lambda por f va a estar contenido en el conjunto de discontinuidades de la función f. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Según todo lo que hemos aprendido, que si, por lo tanto, si f y g son integrables en el conjunto AB, entonces tanto la suma como la multiplicación por escalar van a ser continuas casi en todas partes. Entonces, eso es por el teorema de Lebesgue, que es un sí, solo sí. Entonces, si f y g son integrables, tanto la suma como el producto por escalar van a ser continuas casi en todas partes también, en el intervalo AB que estamos tomando. Y entonces, y por lo tanto, la integral de la suma y la integral del producto por escalar existen. Entonces, esto ya lo demostramos en las propiedades de integrabilidad. Ahora, el teorema fundamental del cálculo, ¿qué nos va a decir? Teorema fundamental del cálculo, que lo parten en dos, en el primer teorema fundamental, el segundo teorema fundamental, pero digamos se puede poner en un solo teorema. El teorema fundamental del cálculo va a decir que establece que la diferenciación o diferenciabilidad y la integrabilidad o diferenciación e integración son operaciones inversas. Como la suma y la resta, la multiplicación y la división, exponenciación y radicación, en un sentido apropiado, vamos a decir. Apropiado. Entonces, el teorema va a tener dos partes. El teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. En una dirección va a decir que la integral de la derivada es la función original. En una dirección, vamos a anotar eso que dije, a ver si no se me olvida. Una dirección establece que la integral de la derivada es la función original. La función original.
Y en el otro, que le ponemos en la otra dirección, en la otra, dice, o en el otro, dice que la derivada de una integral es la función original. Entonces establece una conexión entre la diferenciación que ya definieron en cálculo 1 con la integración que hemos definido en este curso. Entonces, en más detalle, la primera parte establece. Todo esto lo vamos a ver formalmente, pero digamos, quiero platicar un poco de qué es lo que vamos a revisar aquí. Entonces, la primera parte establece que si tenemos una función f grande que va del intervalo cerrado a b a los reales, que sea diferenciable, entonces la integral de AB de f mayúscula prima, y podemos usar la notación de Riemann, de f' de x va a ser f de b menos f de a, es decir, la función original evaluada en los puntos extremos. Entonces esto de aquí se puede pensar como el análogo continuo de la identidad para diferencias de sumas. ¿Cuánto más de 99 horas? De las diferencias de sumas, perdón, me distraje aquí. ¿Cuál es esa identidad? Bueno, cuando tenemos la suma desde k igual a 1 hasta n, de, por ejemplo, de ak menos 1, esto, que es la suma telescópica, nos da el a n menos el a 0. Entonces, esta de aquí, digamos, es una cosa discreta que tiene que ver con las sumas, y esto de aquí es una cosa continua. Entonces es más o menos como que esta parte de estilo mecánica cuántica y esta parte estilo mecánica clásica en cierto sentido. Bueno, aquí tenemos algo parecido. Y la segunda parte dice que si tenemos una función f que va de a b a los reales, continua, entonces la derivada con respecto de x de la integral de esa función, vamos a ponerle, bueno, y aquí hay una sutileza, sería de x porque es la variable con la que vamos a derivar. Vamos a poner f de t de t, va a ser igual precisamente a la función original f de x. Entonces, en cierto sentido nos dice que estas dos operaciones se cancelan una a la otra, y esto va a ser el análogo, es el análogo continuo de la otra identidad para sumas, que nos dice que la suma desde j igual a 1 hasta acá de aj menos la suma desde j igual a 1 hasta acá menos 1 de aj es precisamente acá. Entonces lo podemos ver como una generalización de eso, si quieren, pero realmente es como la analogía, y eso cuando vean mecánica cuántica y mecánica clásica también lo van a entender un poco mejor. Entonces, la demostración del teorema va a consistir en aplicar la identidad para sumas o diferencias, para las sumas de Darboux o diferencias de cocientes, bajo hipótesis adecuadas, donde
Bueno, eso ya lo veremos con detalle cuando demostremos el teorema. Ahora vamos a decir lo siguiente. Entonces diremos, ¿cómo pongo esto? Que si tenemos una función f definida del conjunto compacto AB a los reales, vamos a decir que es diferenciable. Entonces, si es diferenciable, entonces vamos a obtener, como ya sabemos, una nueva función. Una nueva función que va a ser la función derivada, llamada la derivada de f. La derivada de f. Entonces, igualmente, o asimismo, vamos a poner, asimismo, si tenemos una función f de AB en R integrable, entonces vamos a tener otra función que va a ser su integral. Entonces obtenemos una nueva función f mayúscula de AB en R, definida como sigue. Entonces f grande de x va a ser la integral de a x de f para x que pertenece al intervalo AB. Entonces vamos a dejar variable esta parte de aquí y eso nos va a dar una función que depende de x. Entonces exactamente como pasaba con la derivada. Y bueno, de aquí podemos utilizar, por ejemplo, los teoremas, si es lo que quería decir. Entonces, por el teorema de aditividad de la integral, ¿se acuerdan? Que eso lo vimos en la parte 5, en las propiedades de la integral. Tenemos que f de AB es acotada. Acotada y C un número entre, perdón, ahí puse 2. Y C un número entre AB. Entonces, f va a ser integrable en AB. Si, solo si f es integrable en AC y en CB, y además la integral de AB de f se puede poner como la integral de AC de f más la integral de CAB de f. Eso ya lo demostramos. Entonces f es integrable en AB y f es integrable en AB. Entonces, lo que nos dice este teorema es que f es integrable en AX. Aquí, o sea, estoy poniendo un teorema para que se acuerden qué es lo que dice, pero lo pueden checar en sus notas. Entonces f es integrable en AB y según el teorema nos dice que f es integrable en AX y es integrable en XB. Entonces, por lo cual estamos justificando que esa f está bien definida. Está bien definida en el conjunto AB. Y además sabemos que, también por las propiedades que demostramos, que f en A sería la integral de A de f, y eso ya vimos que era igual a 0. Entonces, la primera cosa que vamos a probar es que aquí nada más lo voy a dejar indicado porque aún no hemos iniciado, nada más es una discusión un poco corta sobre lo que queremos hacer y por qué voy a introducir el concepto que vamos a ver más adelante.
Entonces, ese teorema nos va a decir que si tenemos una función f de AB en R integrable y una función f mayúscula que vaya de AB en R definida como arriba, f de x igual a la integral de ax de f. Bueno, si quieren le pueden poner aquí f de t de t si están acostumbrados a esto, pero ya vemos que nuestra notación de ax de f se entiende perfectamente. Entonces vamos a demostrar que esa f es continua. Continua en AB. Y de hecho, el resultado es aún más fuerte, o sea, no solo es continua, digamos en general. De hecho, f es algo que se llama Lipschitz continua. O se dice que f cumple la condición de Lipschitz. Y estas funciones van a ser muy importantes en el futuro para ustedes. Entonces creo que es un buen momento de introducir qué es eso. Y este teorema es, o sea, piensen en esto, que ya hemos demostrado que el teorema de Lebesgue nos dice que toda función que es integrable, entonces es continua en casi en todas partes. Entonces, si yo tengo una función integrable, puede ser que esa función integrable tenga muchas discontinuidades. ¿Cuántas discontinuidades? Pues tantas como un conjunto de medida cero. Y su integral, lo que dice este teorema, su integral va a ser continua. Entonces es algo interesante. Entonces, esa va a ser la primera parte. Y aquí vamos a ver las funciones. Creo que le puse ahí. ¿Cómo le puse en el Classroom? Bueno, funciones Lipschitz continuas. Muy bien, entonces vamos a empezar con la definición 2.1.1. Vamos a decir f, una función de contenido en R, es Lipschitz continua o simplemente L continua, L cont, si existe un número L mayor que 0, tal que para todo x y y en el dominio se cumple que el valor absoluto de f de x menos f de y es menor o igual que L por x menos y. Entonces a esa L se le llama la constante de Lipschitz. La constante de Lipschitz. Entonces, este tipo de continuidad es más fuerte que la continuidad normal. Ahora, que sea Lipschitz continua es una propiedad que va a implicar que la función no cambia demasiado rápido a medida que sus argumentos se acercan entre sí. ¿A qué me refiero con sus argumentos? Está x y y, que son dos elementos del dominio. Entonces, ahorita pongo algunos dibujos para que entiendan un poco mejor de lo que estamos hablando. Entonces, las funciones que son Lipschitz continuas son importantes, van a ser muy importantes en análisis matemático y en ecuaciones diferenciales cuando estudien las soluciones, porque tienen propiedades que facilitan justamente el estudio de las soluciones de las ecuaciones diferenciales y la convergencia en muchas otras áreas de la matemática. Entonces, si ya llevaron ecuaciones diferenciales, 1, la normal,
Seguramente ya están familiarizados con este concepto de continuidad de Lipschitz. Y si ya llevaron análisis, también seguro ya conocen que hay otro tipo de continuidades como la continuidad de Holder, por ejemplo. Pero eso no lo vamos a ver aquí nosotros. Pues si llevaron ecuaciones diferenciales, esto ya lo tienen, espero, más que entendido. Hijo, esta cosa. Muy bien. Entonces, y lo que vamos a ver es que si una función es Lipschitz continua, va a ser continua. Pero, evidentemente, si es continua, no va a ser Lipschitz continua. ¿Okay? Continuidad Lipschitz es algo más fuerte. Y esta continuidad de Lipschitz va a ser algo global, como pasaba con la continuidad uniforme. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa ser Lipschitz continua? Que la gráfica de la función no tenga saltos muy pronunciados o huecos en la gráfica. Entonces, una función que es Lipschitz continua va a tener una tasa de cambio controlada, es decir, no va a cambiar, no puede cambiar demasiado rápido. Ok. Entonces también otra observación. Entonces vamos a poner aquí. Eso lo vamos a demostrar, de hecho, por eso mejor no lo anoto. Pero y esa condición Lipschitz va a ser más fuerte también que la continuidad uniforme. Entonces, una función, bueno, ya vimos que una función que es uniformemente continua en un conjunto compacto, automáticamente va a ser continua, pero que sea uniformemente continua no implica que sea Lipschitz continua. Entonces más adelante vamos a demostrar que si es, que de hecho es algo trivial, si es ¿cómo se llama esto? Si es Lipschitz continua, va a ser continua. Y de hecho que toda función que es Lipschitz continua va a ser uniformemente continua, pero no a la inversa. Entonces, vamos a ver geométricamente qué significa esto. A ver si puedo explicarlo, porque vamos a ver qué significa que espero que hayan visto, si no se acordaban, que era la continuidad uniforme, porque estar pasando cursos así, nada más pasando sin aprender nada, bueno, es algo que en algún momento les va a pasar factura, pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Entonces vamos a decir que tenemos, ¿cómo lo ponemos? Vamos a decir que tenemos una gráfica, por ejemplo así. Entonces esto está en AB. Esta es nuestra función f. Entonces tomamos una recta secante. Vamos a tomar una recta secante. ¿Cómo la ponemos? Que no corte a los dos así. Vamos a ponerla así. Algo así, una recta secante. Entonces aquí tenemos, vamos a decir el punto X y acá vamos a tener el punto Y. Punto Y, y de este lado pues sería la función evaluada en X y acá sería la función evaluada en Y. Entonces tenemos, vamos a ponerle aquí un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo donde esto que está acá pues sería
f de y menos f de x, y esto que está aquí sería y menos x. Entonces la pendiente de ese triángulo rectángulo, la pendiente de esa recta, perdón, va a ser la tangente de alfa, como sabemos, y eso es el cateto opuesto, o sea, f de y menos f de x, entre el cateto adyacente, que es y menos x. Entonces, es la variación de la ordenada respecto a la variación de la abscisa. Entonces, esta pendiente está acotada, digamos, está acotada por un número, vamos a decir, L. Por un número L. Entonces, si nosotros vamos variando esto, digamos, cuando tenemos una función que es continua, esa continuidad no requiere de una L específica para todas las diferencias x menos y valor absoluto. Pero cuando estamos hablando de continuidad Lipschitz, sí vamos a necesitar una constante L que funcione para todas las diferencias x menos y. Entonces, ¿qué significa eso? En términos geométricos, que las pendientes de las rectas secantes para todo xy, o sea, imagínense que mueven esto y entonces tienen otra recta así, o lo acercan mucho, los mueven alrededor. Entonces, siempre todas esas pendientes van a ser menores que una L determinada. Es decir, que la pendiente de la recta secante entre dos puntos arbitrarios, cualesquiera del dominio de esta función, o sea que estén aquí, no supere un valor fijo dado por esa L. Entonces, esa será una cota superior de la pendiente de la recta secante entre dos puntos del dominio de la función. Es decir, vamos a poner aquí, es decir, f es Lipschitz continua en el dominio si la gráfica de f o en otras palabras, si la curvatura, que muchos de ustedes están llevando cálculo 3, entonces ahí ven curvatura, torsión pero bueno, en términos geométricos es qué tanto está curvado, digamos, en el plano R2. Entonces, si la curvatura no es demasiado pronunciada. Y no se preocupe, vamos a ver un montón de ejemplos de esto. Por ejemplo, digamos que tenemos la función f de x igual a raíz de x. Esta función está definida en los reales positivos a los reales. O bueno, luego también esto le ponen como un r más. O sea, que incluye al 0 y todos los números positivos. Entonces, esta función, intuitivamente, vamos a ver qué pasa con ella. Entonces, es una cosa así. Más o menos. Entonces, si nosotros trazamos las rectas, por ejemplo, una recta tangente aquí, de estos dos puntos, no hay ningún problema. Pero a medida que nos vamos, o sea, estos puntos, o sea, eso tiene que la definición de Lipschitz, la condición de Lipschitz, tiene que mantenerse para todo x y d del dominio. Entonces, ya sea que deje este fijo, por ejemplo, y si voy meneando las rectas, pues vemos que no pasa nada, pero sí vamos acercando este número o este elemento aquí y esta y, pues no sé, por acá también, por ejemplo aquí. Entonces vemos que
Ahí no lo puse. Sabemos que esas rectas cada vez se van haciendo más empinadas, ¿ven? Y si esto lo voy acercando, digamos que tengo los dos puntos aquí, entonces la recta tangente se va haciendo cada vez más empinada. Entonces, conforme voy, digo, aquí no puedo verlo, pero si voy haciendo los puntos más cercanos aquí, pues la pendiente se va a ir cada vez como que al infinito. Entonces, esta función no sería Lipschitz continua. Tiene una curvatura muy pronunciada y las pendientes de las secantes no están acotadas, que se van a infinito para estos puntos cercanos al cero. Digamos, entonces esta no es un ejemplo de algo que no es. Eso luego lo vamos a demostrar con detalle, pero esta no es Lipschitz continua. Con este dominio, evidentemente si restringimos el dominio, no sé, algo por aquí y acá, o de aquí a infinito, pues no hay ningún problema. La función va a ser Lipschitz continua, pero así como la tenemos aquí, no. Y intuitivamente es porque aquí está muy curvado. Entonces tiene una curvatura muy pronunciada ahí. Entonces, esto es, pues no existe una L, ya que las pendientes se van a infinito. Entonces, todo esto que he dicho de que están acotadas es la interpretación de esto que está aquí. De esto que está aquí. Entonces, como pueden ver, el cociente que teníamos acá, ese cociente es esto si lo metemos de este lado, ¿ven? Entonces, estas son las pendientes, están acotadas por L. Entonces, o sea, podemos tomar, si tomamos el valor absoluto, digamos, tenemos que f de y menos f de x sobre y menos x es la pendiente. Entonces, si tomamos valor absoluto, lo que nos está diciendo eso es que esas pendientes tienen que ser menores o iguales que L. Entonces, en principio aquí para y distinto de x. Entonces, usando las propiedades de valor absoluto, pues esto nos queda como que el valor absoluto de f de y menos el de f de x es menor o igual que L por valor absoluto de y menos x. Entonces aquí, así como, por eso se está definiendo así acá y no con el cociente, porque esto permite tomar x igual a y sin ningún problema. Esto de aquí. En la definición. Pero entonces ya tenemos una interpretación geométrica de qué significa esto. Entonces, esto significa que la función no tiene curvas muy pronunciadas. Ahora, vamos a hacerlo como si es que vieron el video de continuidad uniforme, o si se acuerdan los que llevaron cálculo 1 con nosotros, bueno, si es que lo vieron. Si es que lo vieron también. Vamos a ver un ejemplo con, bueno, ahorita les digo. Entonces vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así. Digamos que aquí está A y acá está B, siempre una función acotada. Entonces vamos a tomar un rectángulo de lados, que ahora son 39. Sí, voy a ponerlo acá afuera, pero híjole, lo malo que no sé manejar esto muy bien. Pero vamos a poner esto de lado 2 delta y 2 epsilon, vamos a decir. Entonces si lo metemos acá, híjole, eso lo puedo cortar. Es que lo que quería que vieran era... Aquí lo estoy exagerando mucho. Digamos, tomamos un rectángulo de lados
2 delta, 2 epsilon. Y lo ponemos aquí. Ahora, en el centro va a tener 2 rectas que van a ser justamente el número L, ese que está ahí. Entonces, esta va a ser la pendiente L, que va a ser la cota de todas las rectas secantes. Y este que voy a poner acá va a ser menos L. Perdón. Voy a ponerle así, menos L. ¿Ok? Entonces, este va a ser menos L. Entonces, intuitivamente lo que pasa es que todas las rectas secantes, todas las pendientes de las rectas secantes no van a entrar aquí. Entonces no van a entrar aquí. Vamos a poner esto de ¿qué color? Amarillo. No van a entrar aquí. No van a entrar aquí. Van a estar en esta zona. Entonces si yo tomo ese cuadrito, entonces voy a ponerlo todo de rojo. Aquí fue para que vieran. No se está por aquí, entonces... no saber utilizar esto. Híjole, casi. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner esto. Julia, pero es que esto... no, que se quede. Bueno, va a ser muy aproximado. No, va a ser esa. Miren, ya me quedó ahí. No queriendo. Entonces, así. Ahí digamos que ese es el rectángulo. Y voy a ir platicando qué es lo que quiero decir. O sea, estas son las zonas prohibidas. Entonces, justamente este rectángulo se pone con el punto este sobre la curva. Entonces, lo ponen sobre la curva. Aquí me sale un poco más abajo, pero si pudieran moverlo hacia arriba. Entonces, y si van moviendo este punto, todo ese rectángulo, van a ver que en ningún momento la curva se mete aquí adentro. En ningún momento. En ningún momento la curva toca estas partes amarillas. Entonces, ¿cómo veo si una gráfica si la gráfica de una función es Lipschitz continua? Pues pongo este rectángulo, trazo las líneas rectas que van a estar dadas por L y menos L, que va a ser la constante de Lipschitz, que es una cosa que hay que encontrar cuando uno demuestra esa continuidad. Pongo este cuadrito de manera que este vértice quede aquí en la curva y luego ese cuadrito lo voy moviendo. Entonces, si usan su imaginación y mueven es que podría moverlo si supiera cortar aquí, pero no me quiero entretener en eso. Entonces, lo pongo, aquí está mal puesto. Este vértice tiene que ir en lo blanco. Entonces, cuando lo muevo, siempre la función va a ir por acá afuera. Por acá afuera. Nunca va a cruzar aquí. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso. Entonces, la gráfica no pasa por el triángulo superior e inferior. Pero en el caso de aquí, por ejemplo, en la gráfica que teníamos ahí, si hago lo mismo, y ese rectangulito, si hacen el rectangulito, lo voy a hacer así muy burdo. Entonces tiene que quedar, el punto tiene que quedar aquí. Y entonces ese rectangulito lo mueven. Entonces cuando esté aquí ese mismo rectangulito,
pues evidentemente la curva va a pasar por aquí arriba. ¿Ven? O sea, si este rectángulo lo muevo hacia abajo, hacia esta zona, la gráfica va a meterse aquí. Va a meterse aquí. No tengo que cambiar el rectángulo. Este rectángulo simplemente lo muevo. El vértice es el punto de anclaje. Entonces, como si tuviera así un alambre y meto una cosa ahí en medio y lo muevo sobre el alambre. Y ese alambre nunca va a cruzar acá, pero aquí sí. Entonces, cuando lo bajo y estoy aquí, esta cosa va a cortar el triángulo que estoy diciendo ahí. Entonces, la propiedad de ser Lipschitz va a ser más fuerte que ser uniformemente continua, porque se acordarán que la uniformemente continua, si es que lo vieron, era pintar igual un rectángulo. Podemos hacer igual eso del punto de anclaje con las rectas que cortan ese rectángulo y pasa por el centro. Y entonces una función es uniformemente, para que una función sea uniformemente continua, ¿qué era? Se tiene que solo corte a los lados verticales. Entonces, o sea, que no corte aquí. Si una función hace esto cuando nos desplazamos, o sea, si hace esto y corta aquí, no es uniformemente continua como pasaba con la función y igual a x cuadrada. Entonces, cuando uno toma el rectángulo y lo mueve aquí, este rectángulo es cortado aquí arriba. Entonces, para que sea uniformemente continua, la gráfica solo puede cortar aquí, en los laterales. Entonces, pero no hay problema si la gráfica pasa por aquí. O sea, si hace esto, cuando yo me desplazo, la gráfica sigue siendo uniformemente continua. Entonces, aquí ya estamos restringiendo que ni siquiera pase aquí. No nada más que no toque estos lados horizontales, sino que no pase por estos triángulos. Y en la continuidad uniforme puede pasar por esos triángulos o sea, de manera que nada más cruce los lados verticales. Entonces, intuitivamente, esto hace ver, o sea, hace sencillo decidir si me ponen una gráfica en un examen oral para entrar a un posgrado o lo que sea, un examen final, y me dicen, esa función es Lipschitz continua, uniformemente continua, es continua, lo puedo ver fácilmente. Digo, continuidad, pues ya sabemos, uniformemente continua con este rectángulo, de manera que nada más corte aquí y acá, y Lipschitz continua, que no corte, o que no se meta, perdón, en los triángulos inferior y superior. Y la de Holder, bueno, esa la verán después. Entonces, por eso, que es lo que les quería mostrar aquí, ser Lipschitz continua va a ser más fuerte que ser uniformemente continua. Y esta, al igual que la continuidad uniforme, ¿se acuerdan que en cálculo 1 vimos eso y les mencioné que esa continuidad uniforme era una propiedad global, a diferencia de la continuidad que era una propiedad local? Entonces, continuidad de Lipschitz también es una propiedad global. Entonces va a ser muy útil después. Repito, si están llevando ecuaciones diferenciales, seguramente esto lo tienen que ver forzosamente para... Y si no, pues bueno, están llevando un curso demasiado, no muy bueno, digamos. Ok. Entonces vamos a ver varios ejemplos. Vamos a poner, bueno, uno sencillo. La función f que va de R en R, tal que f de x es una recta. Vamos a poner primero una recta, la función identidad.
Entonces, pues siempre que nos pongan eso, o sea, porque no dice demuestre que es Lipschitz continua ni nada, o que no es. Entonces lo que uno puede hacer es la gráfica de la recta. La recta continua, entonces sería algo así más o menos. La identidad. Entonces es claro que si tomamos este rectangulito, ponerlo así, de manera que así, y desplazamos el rectangulito, pues es claro que la gráfica nunca va a cortar aquí ni aquí abajo. Nunca lo desplazo para arriba, para abajo, y la gráfica simplemente pasa por ahí, por el punto medio, y nunca cruza aquí. Entonces eso nos hace ver que es Lipschitz continua. Entonces vamos a demostrar que es Lipschitz continua, es decir, que existe un L mayor o igual que 0, tal que para todo X y Y en el dominio, en este caso el dominio son los reales, valor absoluto de f de Y menos f de X es menor o igual que L por Y menos X. Y esto es hacerlo como se hacía lo de la continuidad. Primero se hace un borrador por aquí para encontrar quién es esa L. Entonces lo que vamos a ver es quién es L. Recordando un poquito continuidad, es la misma cuestión. Ahí teníamos que encontrar quién era la delta, aquí tenemos que encontrar quién es la L. Entonces tomamos esta desigualdad, bueno, esta parte que es f de Y menos f de X. F de Y es la función evaluada en Y, que sería Y. Y f de X es la función evaluada en X, que sería X. Y bueno, esto es lo mismo que 1 por valor absoluto de Y menos X. Y esto lo puedo poner menor o igual. O sea, de hecho es igual, pero lo puedo poner menor o igual que L por Y menos X, donde L es igual a 1. Y entonces, igual que en cálculo 1, cuando demostrábamos continuidad o límites, ya que hemos hecho el borrador, ponemos la demostración formal. Y diríamos, sea L igual a 1 y X, Y valores en el dominio de F, en este caso en los reales, entonces tenemos que f de Y menos f de X es igual a Y menos X, y esto es menor o igual que 1 por Y menos X, que es L por Y menos X. Entonces, por lo tanto, aquí es trivial hacer esto. Entonces, por lo tanto, F es Lipschitz continua. Entonces, si es Lipschitz continua, va a ser uniformemente continua. Si es uniformemente continua, no necesariamente es continua, a menos que sea un compacto. Pero si es Lipschitz continua, sí va a ser automáticamente continua. Eso lo vamos a demostrar después. Entonces aquí voy a parar con esta primera parte. Ya haré los videos un poquito más cortos, 50 minutos, algo así. Por lo que les digo que siempre, digamos, aquí estamos viendo, no sé, lo de 2 clases en una. Si estuviéramos en el pizarrón, entonces me voy a ir un poquito más calmado para que puedan revisar las cosas de manera tranquila.